Hey mi bien, yo soy Axel Romero y si no nos conocemos, bienvenido a esta comunidad donde te voy a enseñar sobre AppSheet. En este tipo de formatos que se llama AppSheet Flash, te voy a enseñar cómo es que puedes utilizar el enum o el enum list. Son totalmente diferentes y aquí te quiero explicar por qué utilizar, o más bien cuándo utilizar un tipo enum o un tipo enum list. Probablemente ya conozcas este concepto, pero quédate a ver este video, pues puedes profundizar un poquito más, explorar conmigo, porque te lo voy a enseñar a partir de una tabla, valores fijos, valid if o también con slice. Hay una infinidad de posibilidades, ¿verdad?, donde podemos implementar estos tipos de columnas. Bueno, recuerda que yo estoy en algunas otras redes sociales y estaría muy contento de que crezcan aquellas redes que aquí está TikTok e Instagram. Estoy como Mundo Binario, así como están apareciendo. Ve por allá a hacer match conmigo y dime, hey Axel, ya vengo de aquí de YouTube, y estaría muy contento. Pero veamos a este AppSheet Flash. Vayamos a la computadora a aprender, aplicar, replicar. Vayamos a aprender sobre el enum y ya tengo una aplicación muy sencilla donde tengo bancos y movimientos. Voy a configurar ahora contigo cuáles son internacionales y cuáles son nacionales. Aquí está mi hoja de cálculo donde tengo los bancos, ¿ok? El estatus con el que cuenta, el logotipo, el nombre, el ID y de qué tipo será. Y movimientos, que es una tabla que vamos a utilizar más adelante. Regresamos a AppSheet, ya sabes, yo vine a obtener la estructura, ¿ok? Y entonces me genera estas vistas. Voy a configurar primero la tabla de bancos y como puedes ver, cuando selecciono un banco de México que es BBVA, voy a darle editar, me aparece un banco tipo. Vamos a comenzar con editarlo y vamos a decir que el type va a ser de tipo enum y mira que se habilitan los valores que queremos mostrar. Voy a darle que existe nacional, todo manualmente, e internacional. Bien, e internacional. Voy a darle don't y le voy a dar save. Mira cómo ya cambió en mi vista, en mi simulador, a botones. Entonces me dice, selecciona si es de tipo nacional o internacional. Eso es lo que hace el enum. Si yo lo cambio a enum list y de pronto, antes de que pasemos al enum list, mira que tiene más propiedades el enum, que permita otros valores. Y voy a darle, por ejemplo, otro que diga multinacional. No sé si exista, pero simplemente para este ejemplo. Voy a darle save y entonces mira que aquí ya me lo colocó como drop down porque ya son más de dos valores. Y entonces cuando le doy aquí clic, me aparece nacional, internacional y multinacional. El enum solamente me va a permitir elegir un valor, ¿lo ves? Nada más un valor. Y además yo habilité esta opción que permita nuevos valores. Entonces si yo aquí le doy nacional 2, me lo va a agregar, ¿ok? Como otro valor. Entonces yo no recomiendo que habilites esta opción, pues no vas a poder controlar todos tus datos. Entonces simplemente voy a darle editar y voy aquí a configurar incluso también, mira, el autocomplete, si quieres que se autocomplete cuando la lista ya es muy grande, o simplemente, aunque yo tengo 3 valores, ya AppSheet de manera automática me dice, vas a mostrarlo como drop down, pero no, yo lo quiero forzar a que me lo muestre en botones. Entonces mira aquí, ya lo mostró a botones. O aunque sean solo 2 valores, ok, yo quiero que me lo muestres como drop down. Entonces tú aquí lo forzas a cómo lo necesitas, mejor dicho, ¿vale? Entonces voy a darle save y ahí ya pudimos ver cómo funciona el enum. Voy a darle aquí enum list, mira, y lo voy a dejar como drop down. Voy a darle save y a diferencia de un enum, lo que va a hacer el enum list, de hecho aquí me está mostrando un detallito. Voy a ver qué está sucediendo. Ok, estaba haciendo pruebas, lo voy a eliminar porque obviamente se los quiero mostrar completamente desde cero. Entonces eso omitámoslo, estaba marcando error porque marcaba ahí que no encontraba esa relación. Entonces mira, cuando le doy un enum list me aparece ahora en este formato donde yo puedo seleccionar no solo uno sino varios elementos e incluso, mira, multinacional, agregar. Y entonces tengo seleccionado los 3 y mira, me lo separa por comas, a diferencia de un
Incluso le voy a quitar este que no permita valores nuevos, voy a darle Done y le voy a dar Save. Y entonces esa es la principal diferencia. Con el enum solo permite elegir uno y con el enum list permite elegir más de uno. Bien, vamos a manejar este enum, ya que lo vimos, vamos a darle Save. Y ahora yo lo estoy agregando todo manual, ¿verdad? Es decir, si existe otra categoría, debería venir aquí, editar y agregar. Pero te quiero mostrar otra funcionalidad. Vamos a darle clic aquí en otra pestaña y vamos a decirle banco tipos, ¿ok? Entonces vamos a darle aquí tipo ID. Y existe el nacional y el internacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué me vas a decir? Tú vas a agregar aquí la tabla Axel, ok, eso sí está bien, vamos a agregar la nueva tabla y la vas a agregar como tipo ref. Pero ¿qué pasa? Si yo no quiero agregarla como tipo ref, de hecho me lo hacen automático, mira, y aquí ya me aparece nacional e internacional. Pero si yo no lo quisiera dejar como ref, le voy a dar editar y le voy a decir que sea un enum, ¿vale? Y entonces los valores no los voy a agregar aquí, los voy a agregar desde Data Validity. Y entonces aquí podría decir un select, mira, va a ser muy sencillo, este select, voy a ir a mi tabla banco tipos, mira, banco tipos, bien, y tipo ID, donde pues todos los tipos. Esto lo podría hacer desde un ref también, pero te muestro el enum, que es la esencia de este video. Le voy a dar Don't y le voy a dar Save. En este momento no debería existir ningún detalle. Entonces, mira, aquí está, los mismos valores. Ahora, si yo agrego aquí multinacional, no debería por qué darle a agregar manualmente. Simplemente con sincronizar, le doy nuevo banco y mira que aquí aparece multinacional. ¿Lo ves? Es la diferencia. Yo siempre recomiendo que se genere una nueva pestaña cuando el catálogo va a crecer o sabes que va a crecer o el cliente te está diciendo, estos valores no son fijos, pueden ir cambiando. Bien, voy a configurar aquí, por ejemplo, los bancos que son nacionales y para que no tarde tanto solo voy a configurar uno nacional y otro internacional. Y aquí en mi hoja de cálculo, en bancos, simplemente voy a arrastrar el valor. Estos son nacionales, aquí de México, y estos son internacionales. Y en mi vista voy a regresar a bancos, vistas, y aquí le voy a decir que lo agrupe por tipo y haga un count. Entonces voy a darle save y entonces me debe decir que nacionales son 5 e internacionales 2. Hasta ahí estamos bien y hemos aprendido sobre el enum y el enum list. Pero vamos a ir a movimientos, quiero profundizar un poquito más. Vamos a darle en tabla y cuando yo agrego un nuevo movimiento, también tenemos el tipo. Ahí se lo vamos a hacer con slice para que tú lo puedas diferenciar también. Entonces, bueno, ese no lo vamos a hacer con ref. Mira que aquí ya te lo enseñé con enum, pero también podría ser con ref y aquí banco tipos. Voy a darle don't, va a ser la misma funcionalidad que el enum. Entonces mira, pero lo vamos a dejar como botón, ¿les parece? Entonces botón, voy a darle save y entonces a la hora que yo vaya a colocar que es un movimiento nacional, aquí deberían aparecer los movimientos del banco, ¿ok? De esos bancos, que cuáles son nacionales, y podría seleccionar uno o varios bancos. Por lo tanto, si yo lo dejo como ref, mira, que es algo muy común, le doy bancos, le doy don't y le doy save. ¿Qué va a suceder? Me va a mostrar de inicio todos los bancos, miren, aquí me aparecen todos los bancos. Entonces dices, bueno, pues tú te vas a ir a editar, Data Validity, que es la fórmula que me estaba marcando error al inicio, y entonces voy a pegar una formulita que es muy sencilla, y entonces aquí lo que va a hacer es que va a ir a bancos, ok, ya estamos en bancos, y mediante el movimiento tipo, que el movimiento tipo es este, vas a ir a filtrar si selecciono nacional o internacional. Si yo selecciono nacional, pues me va a mostrar estos que estoy seleccionando. Si yo selecciono internacional, me muestra estos. Por lo tanto, debería funcionar. Voy a darle save. En este momento voy a registrar un movimiento internacional. Le doy internacional y solo me deberían aparecer los bancos internacionales.
pero mira que al ser un tipo ref solo me permite seleccionar un registro. Pero ¿qué sucede? Hay clientes que dicen, no, yo quiero seleccionar más de un valor, ¿ok? Bueno, entonces por eso la importancia de utilizar aquí un enumList, miren, con la misma formulita, valid if. Y entonces con esta misma fórmula no cambié nada, pero ahora la diferencia, voy a darle save, la diferencia es que ahora sí me va a permitir más movimientos. Mira, le voy a dar nacional, incluso me gusta algo que cuando no le doy ningún tipo de movimiento no me aparece los bancos. En cuanto yo seleccione nacional, entonces ¿qué va a suceder? Pues van a aparecer nacionales. Si yo le doy internacional, se borran y en automático me aparecen los bancos. Si yo quiero que siempre coloque botones, entonces le voy a dar botones, si no un drop down. Aún así que la lista sea muy pequeña. Vamos a hacerlo de nuevo, espero que con esto te haya quedado claro. Mira, internacional y me deberían aparecer los dos internacionales. Si yo le doy nacional, te debe aparecer solo los bancos nacionales. Vamos a hacerlo aún así un poco ya para terminar con los slices. ¿Cómo lo haría? Voy a deshabilitar, por ejemplo, este de Banamex. Le voy a decir que es inactivo, ¿vale? Y voy a inactivar otro, el de Afirme. Voy a darle inactivo y save. Entonces ya tengo dos bancos inactivos, miren. Este inactivo y este inactivo. Entonces voy a hacer un banco aquí, voy a hacer un slice y sucede lo mismo. Entonces va a ser aquí slice bancos activos. Y entonces aquí mi condición va a decir en columnas donde el estatus sea igual a true únicamente. Voy a darle save, y entonces tú dices, bueno, como ya no existe, bueno, ya no voy a ir contra todos los bancos, es decir, yo solo quiero filtrar los verdaderos, podríamos hacerlo de esta manera, miren, vamos a darle en movimientos, mira, en movimientos, y entonces aquí en el enumList voy a darle data validity y aquí podría decirle que esté habilitado, ¿no? Pero yo también podría colocar aquí el nombre de mi slice. Mira, slice, bancos activos. Esperamos ahí a que sincronice para ver si encuentra de pronto esta referencia. Si lo encuentra, voy a darle save, don't y save. De esta manera me estoy ahorrando esa condición en esta fórmula, ¿ok? Entonces miren, voy a darle clic en movimientos nacionales y solo me deberían aparecer los tres activos, ¿lo ves? Voy a darle en y también podríamos colocar aquí, miren, en bancos. Si yo también selecciono, clic aquí y le doy de esta manera, les muestro todas las opciones para que ustedes tengan mayor capacidad, ¿vale? Entonces ahí ya no estoy haciendo uso del slice, simplemente de mi condición, de la otra condición que se parece, que sería banco status. Yo lo manejaría con slices y así tendríamos mejor pues el filtrado, ¿no? Por si lo ocupamos en otra vista. Voy a darle save, don't y va a funcionar de la misma manera. Entonces esperamos aquí. Listo, nacional y de la misma manera. Entonces ya sea que lo ligues desde slice, bancos activos y aquí todas tus condiciones, ok. Y aquí también podrías tú manejar el enum para que solo seleccione un solo banco. Tú puedes explorar más opciones, ok, por ejemplo con el base type, en otro video seguramente lo haremos y puedes explorar, recuerda explorar todas estas opciones. Entonces espero que te haya quedado claro sobre el enum y el enumList. Espero que hayas entendido el enum y el enumList. Ahora vas a saber la diferencia totalmente. Aquí está otro video donde le puse muchísimo amor, muchísimo empeño para que tú aprendas. Y bueno, aquí está también el planetita para que te suscribas y seamos siempre cada día más y mejores personas apoyándonos en comunidad. Mientras todo eso sucede, cuídate mucho, mi binario favorito.